ay, 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 no hay primera sin segunda, si la primera se va, viene la segunda. Y entonces, hoy día, mis queridos amigos, vamos a avanzar la segunda persona en el plural, en el tiempo presente. Recuerda eso, segunda persona. ¿Cuál es la segunda persona, profesor Yachache, Jamauta, como tú quieras llamar? La segunda persona es, pues, no, Cancuna, ustedes. ¿Qué dice ustedes? Ustedes. Ah, chicha, segunda persona, es Hanchi, ¿ya? Cancuna ya canquichis. Cancuna canquichis. Ajá, la jana pacha, cha, chintunya ya. Tira, pa' que jaurizun chiquena, ¿ya? Cancuna, ustedes. Ah, pero. Cancuna. ¿Qué terminación vamos a utilizar? Hasta de mi cerebro está yendo. La terminación, el sufijo que vamos a utilizar para Cancuna es el Cancuna, porque Inquichis. Fíjense, esta va a ser nuestra terminación. Cancuna, Inquichis, Cancuna, Inquichis, Inquichis, Inquichis. Entonces, el Inquichis es el sufijo que vamos a utilizar, mis queridos amigos. Ya. Ahora vamos a... Y luego... está pegando... Sí. Ya vamos. Ahora, luego para el inquichis, yo voy a copiar cualquier verbo. Pues a ver, en el primer video hemos puesto jawapaki. ¿Qué es jawapaki, profesor? Antojarse. ¿Ya? Antojarse. ¿Ya? Jawapaki. Muy bien, otro verbo que vamos a utilizar ahora es peinarse. Ñachey, no, ñachey nomás vamos a poner. Ñachey, ¿ya? Peinar, ¿ya? Cepillar. Mochi. Mochi. Cepillar. ¿Qué más? Acariciar. ¿Qué se diría acariciar en quechua? Acariciar. Estoy sacando de mi cerebro, no tengo una lista de verbos, ¿eh? Acariciar. Yami país. Yami, ¿eh? Yami mejor. ¿Qué es yami, profesor? Tocar. ¿Ya? ¿Qué es chupar? Chonjai. Chonjai. Ya está, ya tenemos estos verboides, aquí estos verbitos, para poder trabajar con ellos, mis queridos amigos. Jawapagi. Ya mirarte o antojar. Ñapchay, peinar, mochi, cepillar, llami, tocar, chonca chupar, helado. ¿Ya? Y como siempre, la regla de oro que tenemos, mis queridos amigos, agarramos la primera Y, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta y eliminamos ataj de nuestras vidas, de nuestra vista, eliminamos todo esto y nos quedamos con Hawapaku, Ñapcha, Mochi, Llami, Chonka. ¿Y qué hago? Como dice la regla de oro, la reglita, agarramos esto y pegamos V, control V, control V, control V. Esto creo que es el más largo, ¿eh? Tal vez lo va a tapar, en este caso, tal vez lo va a tapar mi cabeza, ¿ya? Ahí dice, Kawapa con cheese, Ñafchan, cheese, Mofchin, cheese, Yamin, cheese, Chonkan, cheese. Ah, eso es. ¿Y qué es Kawapa con cheese? ¿Ya? En este caso hemos avanzado el Q, el reflexivo, basado en el prefijo. Nos antojamos. ¿Ya? Eso sería. A ver, un ratito vamos a ordenar estas cosas. Un momento ya. Nos antojamos. Ñafchanchis. ¿Qué es ñafchanchis? Peinamos. ¿Ya? Mochinchis. ¿Qué es mochinchis? Cepillamos. ¿Ya? Cepillamos. Llaminchis. ¿Qué es llaminchis? Tocamos. ¿Ya? Tocamos. Y mata se llami para un hamster tariki. Choncanchis. ¿Qué es? ¿Qué es choncanchis? Nuestro borracho no es chupamos. Aló. Aló. Profesora, buenas. Sí, profe, todos los días yo voy. No, en las tardes iba a bajar por WhatsApp, pero en las mañanas iba a subir normal por la pista principal. Ujú.
Sí, ajá, a la hora normal, profesora. Los martes nomás a la 1:30. Ajá. Sí, por eso paso por WhatsApp estos días. Ajá. Sí, todos los días, profe. Yo no me quedo ni a balas. Sí, profesora. Ujú. Ah, normal. Vamos a pasar, profe, no se preocupe. Ajá. Sí, sí. Sí, profesora. Sí, profesora. Ajá. Ya, profe. Ya, profe. Hasta luego, profesor. Ay, 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 estamos en chupamos, chupamos, ¿eh? Eso sería realmente, pues, la segunda persona. Y tú quieres utilizar otra persona, o digo, otro verbo, claro, puedes utilizar. Si quieres, ay, caramba, un maitan, ya. Si quieres usted utilizar, por ejemplo, taki, ¿y cómo sería el taki, profesor? Aquí te dejo, pues, el espacio libre para que tú trabajes. Si te dejo taki, ¿cómo dirías en el quechua? Taquinchis, ¿ya? Y déjame tu comentario aquí, por favor, no te pierdas. Déjame tu comentario porque yo quiero que usted aprenda quechua. Entonces, déjame tu comentario, Taki. ¿Cómo diría Pucllay? ¿Ya? ¿Cómo diríamos de Samay? Ya está, ya te estoy dejando los verbos de la primera clase y te estoy dejando aquí para que puedas usted responder a esto. ¿Ya? Así que amigos, nos vemos en el siguiente video. No te olvides, estamos en la segunda persona del tiempo presente del plural. Vamos a pasar ya a la tercera persona y luego regresamos a la primera parte para aprender otros temas muy importantes, mis queridos amigos. Zapas, Zapas. Tu Pokémon Camaña y no te olvides de suscribirte a nuestro canal.